Inhalando y exhalando por la nariz. Cuando exhalamos vamos a sacar todos los problemas, cualquier cosa que no sea la clase la sacamos, cualquier molestia, algún problema físico, con la exhalación lo sacamos todo. Inhalo y exhalo por nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Y vamos sintiendo como al inhalar y al exhalar, nuestra mente comienza a calmarse, a estar como más estable, más tranquila. Ahora vamos a pensar en nuestra motivación. Pensamos en que seguramente, como todos los seres, queremos ser felices y queremos no tener que sufrir, porque es cierto que hay sufrimiento y que la felicidad es muy pasajera, muy transitoria. Y los sufrimientos también son transitorios. Entonces, vamos a generar una motivación altruista, es decir, una motivación que no sea solo para nuestro propio bienestar, sino para el bienestar de otras personas. Entonces podemos imaginarnos personas que nosotros queramos, parientes o amigos, nos imaginamos que están acá con nosotros y por ellos vamos a estar hoy en este curso muy atentos, muy despiertos, comprendiendo, tratando de comprender todo, de analizarlo, de ver cómo se puede aplicar eso a nuestra vida. Y si podemos pensar en el bienestar de otras personas, no únicamente de las personas muy cercanas, de pronto personas que son ajenas a nosotros, o incluso personas que no nos caen bien o son enemigos igual, todos ellos quieren ser felices y sufren. Entonces que nuestra motivación sea una motivación incluyente, que incluya a todas las personas. Qué bueno que todos los seres puedan ser felices. Qué bueno que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento. Qué bueno que todos los seres puedan alcanzar la iluminación. Entonces pensemos que esa sea nuestra motivación para el día de hoy. Bueno, entonces, ahora sí se oye mucho, ¿no? Entonces, a ver, estos son los objetivos que hemos tenido para este curso, para las personas que vienen por primera vez. Queremos conocer el proceso de la muerte y el proceso del renacimiento, son esas dos cosas, nacimiento y muerte, así como el impacto que ellos tienen en la forma como uno vive su vida. Vamos, segundo, a reflexionar sobre el significado de la muerte, lo que la persona puede esperar cuando ésta le llegue. Tercero, darle gran importancia a cumplir con el propósito de la vida, extrayendo la esencia del precioso nacimiento humano. Y cuarto, desarrollar las habilidades para, en el momento de nuestra muerte, ayudarnos a nosotros mismos.
pero también en el momento en que otras personas están muriendo, es muy posible que hayamos estado cerca a personas que están muriendo, o que de pronto te conozcan personas que murieron hace poco, de pronto estén en duelo. A veces en estos cursos sobre la muerte vienen personas que están en duelo, y el duelo duele. Entonces es una experiencia que requiere tiempo de adaptación. Entonces también esas habilidades no solo para ayudarse uno, sino para ayudar a los demás. Ese es el curso en general. Entonces hoy estamos a martes 19 de la sesión 2, la impermanencia, lo transitorio de la vida y los 8 pensamientos mundanos. Y una meditación que nos quedó pendiente la vez pasada, que es la meditación en lo transitorio de la vida, en la impermanencia. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, con esa frasecita del Dalai Lama la hemos utilizado también como clave, sí, el análisis. O sea, ¿por qué en el budismo se trabaja tanto la muerte? ¿Por qué los budistas en sus meditaciones diarias incluyen la muerte? Ya, bueno, ¿son como muy negativos o será que son fanáticos de la muerte? Entonces esa frase del Dalai Lama, el análisis sobre la muerte, no es para que nos dé miedo, para hacernos generar miedo, digamos, esa no es la intención como tal, pero es más bien para que apreciemos lo que nos queda de tiempo, para que apreciemos nuestra vida, ¿sí? Entonces, en lugar de asustarnos porque va a llegar un momento en que nos muramos, pues piensa más bien que en ese momento vas a estar como a merced de quién sabe qué, en el sentido de que tú ya no puedes hacer nada. Hay mucha gente que se muere muy arrepentida, hay gente que se muere con muchos asuntos mundanos sin resolver, con muchos temas sin resolver. Y el tema es que en ese momento, ya más adelante cuando veamos el proceso de disolución de todos los elementos, los 4 elementos y las conciencias, cuando ya uno se muere, o en el proceso de la muerte, la verdad, nadie le puede ayudar. Eso vamos a ver si alcanzamos a verlo hoy en una meditación que se llama la meditación de los 9 puntos sobre la muerte. Bueno, entonces en ese sentido, fíjense, al final, pensar en la muerte nos da energía para practicar. Para nuestra práctica espiritual, sea la que sea. Sea la que sea. Bueno, esto lo vimos la vez pasada, algunas concepciones budistas sobre la muerte, ¿no? Y que es natural, que es inevitable, que ocurre cuando la mente se separa del cuerpo. Eso es importante que lo mencionemos, porque las personas que no vinieron la vez pasada, cuando el médico nos toma los signos vitales, no respira, no hay pulso, no hay corazón, se murió. Pero el Buda enseñó que en ese momento en que ya los signos vitales desaparecen, uno está muriendo. Es decir, que todavía le falta. Todavía hay otras etapas, hay 8 etapas y ahí va como en la 4ª de su proceso de la muerte. Entonces, por eso es mejor, cuando la persona ya no tiene signos vitales, esperar un poco, ¿sí? Esperar un poco, no pues coger el cadáver y cremarlo o enterrarlo, esperar un poco, porque pues nunca sabemos, nosotros no somos clarividentes, no podemos saber. El médico sabe, claro, porque no hay signos vitales, pero lo que enseña el Buda es que todavía hay un proceso de disolución, ya no digamos tanto corporal, porque pues lo corporal, esas funciones han cesado, evidentemente, pero la mente no. La mente todavía sigue, las conciencias siguen diluyéndose, disolviéndose, y requiere un tiempito y a veces más tiempo. Entonces, bueno, por eso decimos que la muerte ocurre cuando la mente se separa del cuerpo, no necesariamente cuando los signos vitales dicen, ahora puede coincidir, sí, pero es cuando la mente se separa del cuerpo. El budismo considera que los seres humanos estamos formados por mente y cuerpo, donde el cuerpo pues es toda la parte física nuestra, en nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestras neuronas, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros huesos y demás, nuestros sistemas. Y la mente es no únicamente los pensamientos, sino los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las memorias, todo lo que eso que no es sutil, que tiene que ver con la cognición, con la sensación, con los sentimientos, con la percepción. Todos esos elementos, digamos, que se estudia en psicología, todo eso es mente. Porque pensamos también a veces que la mente es únicamente como mente es pensamiento. No, es apenas una parte de la mente. Las imágenes, por ejemplo, son parte de la mente. Luego de la muerte la mente toma un renacimiento, un nuevo renacimiento. Eso es un principio, digamos, eso es una visión budista.
Hay otras religiones que consideran que cuando uno se muere, uno se va para el cielo o se va para el infierno o se va para el purgatorio. Algunas personas piensan que cuando uno se muere no pasa nada, que todo se acabó. Y todas esas, digamos, visiones o todas esas creencias son respetables. Y si vamos a ayudarle a una persona a morir, ya veremos que una de las cosas que no hay que hacer es confundirla, metiéndole ideas extrañas y foráneas, ¿sí? Entonces, si mi mamá se está muriendo y mamá cree en la Virgen, no le voy a decir, bueno, y ahora concéntrate en el Buda. Eso no tiene ningún sentido. Ayúdela a concentrarse en la Virgen, ella cree en la Virgen, ¿sí? Pero igual, si hay un budista y entonces vamos a llamar al cura para que le hable, tal vez para él eso no tenga mucho sentido, entonces lo ayudamos en su lenguaje. Bueno, ¿por qué tememos a la muerte? Porque estamos aferrados a un yo. ¿Sí? Ese es un tema, el tema del yo, y eso es un curso entero, entonces lo pasamos así, rapidito, para no... Ok. Entonces, según el budismo es muy importante aceptar y estar atento a la muerte. Uno, porque al realizar que la vida es transitoria, seremos más cuidadosos con nuestras acciones. Ese es el tema de hoy. El tema de la transitoriedad, que las cosas pasan. Y segundo, nos daremos cuenta cuán importante es prepararnos para la muerte. Hay un punto clave: el budismo considera que el último pensamiento, como he dicho, el Buda enseñó que el último pensamiento que tenemos en el momento en que nos morimos tiene directamente que ver con el tipo de renacimiento que vamos a tener después. Piensen, las personas que ustedes han visto que han muerto, muchas personas, su último pensamiento es un pensamiento de desespero, un pensamiento de apego a su cuerpo, porque va a perder hasta el cuerpo. Personas que se mueren muy, muy confundidas porque sus hijos están jóvenes, por sus bienes, porque, digamos, es bueno prepararse, que uno, cuando se puede, ¿no? Porque no todas las muertes tiene uno tiempo para prepararse, pero si tiene uno tiempo para prepararse, sí es bueno desapegarse de todo, ¿no? O sea, lo último, regale su reloj, o sea, no, que nada de eso le perturbe ese momento en que es muy importante que tenga un pensamiento positivo, un pensamiento, digamos, de amor universal, de compasión. Eso sería una bonita forma de morir, ¿sí? Pensando en, bueno, hasta mi muerte tiene sentido. Yo recuerdo la Masopa aquí en la Fundación Dharma hablando con los niños que estaban, muchos se morían por el cáncer, y él les hablaba del sentido de la muerte, y los niños le entendían, era increíble, ¿no? O sea, para nosotros podríamos ver eso como una situación muy, muy, ¿qué diríamos? Como cruel, ¿no? Él les hablaba de la muerte real, la muerte existe, y bueno, pensemos en qué podemos hacer para que nuestra muerte tenga sentido. Así como le hemos dado sentido a la vida, le hemos dado sentido a nuestro trabajo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, démosle también sentido a ese último momento que tengamos de nuestra muerte, ¿sí? Vale. Okay. Y lo último, pues es posible liberarnos de la muerte y del renacimiento. Pero eso es todo otro tema que tampoco vamos a ver en este momento. Bueno, y estuvimos hablando de las ventajas y de las desventajas de meditar en la muerte, porque pues realmente es preparación. Y estuvimos trabajando en grupos, un grupo trabajó en las ventajas, otro grupo trabajó en las desventajas, y pues vamos a centrarnos entonces en la impermanencia, lo transitorio en la vida, los 8 pensamientos normales. Miren, ese dibujito ahí, pues pareciera que eso fue lo que quedó, no sé, de pronto después de una gran sequía, como se está viviendo hoy en día en los departamentos nuestros arriba, en el Magdalena, creo, en La Guajira, una sequía descomunal donde las reses mueren de hambre, donde las plantas se mueren de sed, donde todos los seres vivientes mueren. Es una digamos, como mostrarlo de una manera muy fuerte, porque digamos que ahí el cambio se ve radical, duro, ¿sí? Pero digamos que la impermanencia, lo transitorio en la vida, a veces no somos muy conscientes de eso, porque hay cambios que son pequeñitos.
son como cambios como infinitesimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, los que han vivido en países donde hay estaciones, el 21 de marzo todo el mundo se pone feliz en el hemisferio boreal porque comienza la primavera, ¿sí? Pero no mire, por ningún lado hay flores, ni sí, no, pero está empezando, pero son 3 meses, ¿sí? Entonces en el primer mes es como soltar la estación anterior, en el segundo mes como que se fija la estación, y en el tercer mes empieza a perder fuerza esa estación y empieza a ganar fuerza la estación siguiente. Ese ejemplo me gusta porque nos muestra un poco el tema de la impermanencia. Entonces uno, digamos, comienza todo con una gran energía, con una gran vitalidad, como si fuera esa primera parte de la estación. Después como que consolida lo que sea que está haciendo. Y después sufre porque se termina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este tema? Porque esa enseñanza del Buda, todo fluye, todo cambia. Pensemos en, por ejemplo, un río, ¿no? Cómo fluye. O en nosotros, por ejemplo, cómo fluye la energía en nuestro cuerpo. En nosotros, cómo fluye la mente. ¿Sí? ¿Cuántos pensamientos hemos tenido hoy? Cientos, miles. Y mi pensamiento ahorita, antes hubo otro, y otro, y otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento. En el budismo se habla de la corriente mental, como una corriente que todo como que fluyen los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿sí? Pero, ¿qué pensamientos definen a Mauricio? Yo me llamo Mauricio, ¿sí? O sea, esto, mis papás lo bautizaron y lo llamaron Mauricio, ¿sí? Pero todo lo demás, fuera del nombre que a mí me pusieron, cambia. Sigue llamándome Mauricio, pero hace pilonón de años que nací y como soy ahorita, ha cambiado todo. Mis células cambian, mi cuerpo cambia, mi mente cambia, mis pensamientos cambian cada rato. Ahorita estoy muy tranquilo, pero cuando estoy furioso, ahorita estoy en paz, pero cuando estoy ávido, cuando estoy con ganas de alguna cosa, cuando estoy con hambre, cuando estoy con rabia, cuando estoy con... Entonces todo fluye y todo cambia. Todo cambia. ¿Sí? Piensen a ver si conocen algo que no cambie fuera del cambio. Porque evidentemente todo cambia, o sea, eso permanece, el cambio, esa dinámica. ¿Sí? Todo nace y muere. ¿Sí? Esta mesa no siempre existió. Esta mesa fue seguramente antes árbol, y de pronto esa mesa antes fue un proyecto en la cabeza de alguien que dijo: voy a hacer una mesita bajita para en los centros de meditación que la gente pueda poner sus libros y meditar. ¿Sí? Este computador no existió siempre. Alguien se lo inventó, lo creó, ¿verdad? Entonces, pero igual, se va a acabar. Se va a acabar. ¿Sí? Ahora, esas partes que son más fuertes, metálicas, duras, uno dice: no se va a acabar. Si el plástico dura millones de años, pero igual, eventualmente también desaparece. Todo nace y todo muere. Entonces, si todo nace y todo muere, ¿por qué nosotros no vamos a podernos morir? ¿Sí? Todo fluye, todo cambia. Hemos cambiado, ¿sí? Yo veo a mamá Marcela hace mucho tiempo, no la veía. Sí, yo la veo y como que la veo igualita. ¿Sí? Y es probable que ella me vea a mí también como así, más o menos. ¿Sí? Ese es Mauricio, esa es Marcela, ¿sí? Pero los cambios han sido gigantescos. No vemos esos cambios. Hay cambios muy grandes. Nada permanece, fíjense, nada permanece. Nada permanece, todo se diluye. Esas son todas palabras del Buda, todo se disuelve. Lo que tiene principio, tiene fin. Lo que nació, se muere. Lo compuesto, lo que está compuesto de partes, finalmente se desintegra y se descompone. ¿Bien? Entonces, eso es una manera de mostrar que todo es transitorio en la vida. Bueno, ¿qué pasa si nosotros no pensamos y meditamos un poco en que todas las cosas son transitorias? Que es posible que cuando nos lleguen cambios fuertes suframos mucho, y pues nadie quiere sufrir.
¿sí? O sea, yo quiero este estado y mañana me enfermo, por ejemplo, me enfermo. Ah, y ese enfermo pues es parte de lo transitorio de la vida. Yo tengo un poco de años y el cuerpo se va afectando, se va gastando, se va cansando. Entonces, bueno, supongamos que me enfermo y una enfermedad complicada. Pero eso podía llegar a pasar, ¿sí? Y a otro le pasará otra cosa, y a otro otra cosa, y a otro otra cosa. Entonces, si yo me adapto, entre más rápido me adapto yo a los cambios, ¿sí? Si entre más rápido me adapto yo a los cambios, menos sufro. O si quieren, entre menor es la distancia que hay entre... Si las necesidades son definidas en términos de distancia, ¿sí? Esto del futuro y el presente, esa necesidad para lograr llegar hasta allá. Entonces, si yo me adapto rápidamente a los cambios, no voy a sufrir tanto. Es decir, en términos un poco budistas, si yo tengo presente que todo es transitorio, no quiere decir que entonces no voy a, digamos, voy a tener una relación más realista con los objetos con los cuales esté yo en ese momento trabajando. Entonces, supongamos que me enamoro y comienzo una relación. Entonces yo digo, no, pues como el Buda dijo que todo fluye, que todo cambia, que todo nace, que todo muere, que nada permanece, que todo viene en principio, en fin, que la nación muere, pues no, mejor más bien no nos metamos, no hagamos, no nos juntemos porque vamos a sufrir. Eso no es lo que se propone, no. Entonces no tendríamos hijos, no tendríamos vida, no. Tenemos derecho a gozar la vida, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, hay un ponqué y no me lo como porque de pronto me da dolor de barriga, pues no coma tanto, coma un poquito. Entonces comienza una relación, quiero una persona, amo a esa persona. ¿Algún día se va a acabar? Sí. ¿Por qué? Pues mire a ver dónde encuentra usted un noviazgo, un matrimonio que haya durado 200 años. Alguno se muere, o se termina, o un día le dice, mira, ya no te quiero, ya no te amo. Bueno, ¿sí? La vida es así, todo cambia. ¿Se ponen siempre la misma ropa? No. Se enflaquece, se engorda y ya no le sirve. O no les gusta, entonces la regalan y van y se compran una cosa nueva. Entonces, todo lo que tiene partes, todo eso se descompone, se termina. ¿Sí? Entonces, es importante tener presente eso, que lo que quieran que ustedes comiencen, se va a terminar. Pero eso no es para frustrarlos, eso es para ser realistas. Entonces, por ejemplo, voy a amar a mi pareja con todo mi ser. Voy a darle lo mejor que yo tengo para darle. ¿Sí? Entre otras cosas, pues, porque pues, hay amor. Pero además porque algún día se va a acabar. Entonces la vida me está dando en este momento una oportunidad para amar a esa persona. ¿Sí? Entonces aprovecho esta oportunidad y le doy todo mi amor. ¿Sí? Me aferro. Cuando yo me aferro a las cosas, cuando yo me aferro, no dejo que sean. ¿Sí? Entonces cojo una persona y la cojo así, estoy aferrado a esa persona. Pero esa misma persona yo la puedo tener así. Puede sobre mi mano, ¿sí? Estar ahí esa persona. Puede ser libre, podemos tener espacios, podemos amarnos, querernos, cuidarnos, pero también respirar. ¿Sí? Necesitan respirar. ¿Sí? Fíjense a ver si ustedes si están montados encima de su pareja así, o las tienen o los tienen también así. Porque eso se va a acabar, porque es que ambos, la idea es que ambos respiren juntos. Si son como, había un cuentico por ahí de un par de águilas, ¿sí? Era un indígena que tenía que el indio y el indio era como muy pegado a la India o algo así, como que quería. Entonces va donde un maestro y el maestro le dice, mira, coge esa águila y coge tú esa otra águila, amárrale las patas y suéltala. Entonces empezaron a tratar de volar y no podían. Trataban de volar y no podían. Entonces empezaron a picarse, a picotearse, una águila con la otra. Entonces, bueno, ya, suéltelas. ¿Y ahora qué pasa? Volaron felices. Igual. Entonces usted se amarra al otro a la otra, se amarra al otro a la otra y empieza a depender del otro y de la otra, van a picotearse. Entonces dense un poco de libertad y tengan en cuenta que todo fluya en la relación con sus
El amor necesita movimiento, necesita fluidez, necesita pasión, necesita ganas, necesita... ¿sí? Muy bonito. ¿Sí? Y sin embargo, puede ser desapegado. ¿Sí? Okay. Entonces, el tema, o uno de los temas de hoy es las 8 pensamientos mundanos o preocupaciones mundanas. También lo han definido como los dharmas mundanos. La vez pasada hablábamos que dharmas eran como fenómenos, como la palabra fenómeno, entonces son, digamos, como motivaciones, lo que motiva a la mayoría de la gente para hacer, para actuar, para casi todo el mundo, casi todos nosotros, nuestra motivación fundamental está metida en esas 8 palabras: placer, ganar, alabanza, fama, dolor, pérdida, crítica, y lo contrario a la fama, que podría ser como la mala reputación o la que hablen mal de mí. Entonces el Buda en uno de los sutras, en uno de los sermones que él daba, enseñaba que existían esos 8 pensamientos mundanos y que lo que normalmente hacía la gente era lo opuesto a la frasecita que aparece abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, surge el placer. El placer, fíjense que es una de las 4 arriba: el placer, la ganancia, la alabanza y la fama. Entonces surge el placer. Entonces, gozas algo, estás gozando algo, ¿sí? Tú nunca piensas, el placer surgió en mí, el placer es inconstante, el placer a la larga termina por ser doloroso. Los que no lo tienen muy presente, pero han estado en esos cursos, el sufrimiento del cambio. Y además está sujeto a cambiar, ¿sí? Entonces, normalmente la persona no discierne eso, no lo ve como así. Le llega una desgracia, por ejemplo, una pérdida en el segundo. Perdí una plata, o perdí una oportunidad que yo tenía. Y te llegó una gran desgracia, ¿sí? Pero tú no piensas, me llegó la pérdida, o sea, perdí la plata. Eso es inconstante, eso es doloroso, eso está sujeto al cambio, ¿sí? Piensen en una plata que le robaron a ustedes o en un celular que le robaron hace mucho tiempo. En ese momento sufren por eso. Pero no sufren todavía porque le robaron el celular hace 8 años. Algunos de ustedes sufren porque la novia lo votó hace 25 años. ¿Qué carajo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es hacer un juego, ¿sí? Pero desde el comienzo, desde que te votaron, ¿sí? Eso que te generó, ¿qué? No placer, seguramente te generó dolor, rechazo al dolor. Ese dolor que sentiste, ¿sí? De todas maneras iba a pasar, porque el dolor también es transitorio. Entonces, ¿qué está diciendo el Buda? Entonces no sientan placer, no ganen nada, no. Pero es la forma como nos relacionamos con el mundo, muy en términos de estar apegado al placer y rechazar su opuesto, que sería el primero que aparece allá: placer, dolor. Entonces son duplas, son como cuplas, ¿sí? Duplas. Ahí tenemos placer, dolor. Entonces lo normal es que una persona esté muy, muy apegada al placer y quiera que todo le produzca bienestar, alegría, placer, y cuando llega el dolor lo rechaza, no quiere absolutamente nada que ver con el dolor. Como si uno no aprendiera del dolor, como si el placer no llegara también a extremos en que ya uno se hastía, ¿sí? Entonces como que vivimos en ese mundo muy sólido, lo ven tan sólido, el placer, sí, todo, placer. Pues el hedonismo, pues el extremo hedonista, pues seguramente llegará el momento en que, no sé, sí, frústreme un poquito, deme algo de dolor, ¿sí? Ubíquenme de nuevo en el planeta, porque, o lo contrario, pues una persona que a toda hora está sufriendo, necesitaría placer. Entonces la segunda es apego a la ganancia y rechazo a su opuesto, que sería la pérdida. ¿Sí? Eso más todavía en nuestra sociedad occidental, donde hemos sido motivados a ganar. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, el tema de la competitividad, la competencia, ¿sí?
A ver, son dos palabras que no significan lo mismo, porque yo puedo ser competente para algo sin ser competitivo. Pero el problema es cuando yo estoy siendo competente para competir y para ganar, que sería ya la ganancia. Hay entornos donde obviamente la ganancia pues es evidente. Por ejemplo, en un mundial de fútbol, ¿sí? Un solo equipo va a ser el que gana y todos los demás van a perder. ¿Sí? Pero bueno, esas son las reglas del juego y eso es lo que se planteó. Uno va a ganar y los demás van a perder. Entonces, esa competitividad a veces es feroz, voraz. Se ve mucho en las empresas. Y se ve incluso a veces en los puestos públicos, sobre todo, que la vecina o el vecino como que quiere correrme la butaca, ¿no? Entonces yo estoy como alerta porque como que me quieren quitar mi puesto. Entonces como que todo es como que es competir, ¿sí? Ayer hablaba con un muchacho sobre sus dificultades que tiene en relación con las chicas y se le salió la palabra competir 3 veces. Al compararse con otros muchachos que le caían, digamos, a la misma vieja, a la misma china, y a él no le funcionaba, y con los otros sí le funcionaba. ¿Sí? No, es que yo no tengo, yo compito y entonces, a ver, ¿quién te dijo a ti que el amor era una competencia? O sea, tú te enamoras porque, o sea, te ponen 10 y de las 10, a ver cuál tiene un mejor performance y de esa es la que te enamoras. Eso no es así. ¿Sí? Entonces, ese tema de la competitividad, obviamente el tema es de autoestima en este chico, su autoestima con respecto al poderse relacionar y amar y ser amado, sobre todo ser amado. Entonces, la ganancia está muy metida en la sociedad occidental y la pérdida está también muy metida en el sentido de que es lo opuesto. Los niños en los colegios tienen una expresión que es, tú eres un perdedor. Y si le dicen que es un perdedor, ya el otro chino se frustra. Esa fue una copia muy, muy americana de You are a loser, y si el chino es un loser, se pegó. Esa expresión es de las más utilizadas en el matoneo, en el maltrato. Es como clasificar, como ubicar a una persona dentro de la categoría de los perdedores, no tienes esperanza. Entonces, claro, ante eso, pues uno, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo que sea para ganar, para ganar, para ganar. Entonces, la misma sociedad se encarga de forzarlo a uno a que gane y a que no pierda. A que siempre tenga placer y a que no tenga dolor. Y eso es parte de la vida. Esos 4 desaparecen también. Y hay otros 4 que son básicamente sonidos, por los cuales también nos matamos. Pero son básicamente sonidos. O sea, alguien me alaba. Mauricio, tan interesante la charla. Entonces yo siento mi ego como un pavo real porque me hablaron mal, porque hablaron bien, ¿sí? Porque me alabaron. Entonces, claro, yo quiero escuchar palabras lindas que me dicen que inteligente, que lo que quieras, ¿sí? Pero cuando me critican, todo el mundo rechaza la crítica, ¿sí? No, pues la verdad, tu enseñanza de hoy fue pésima. Además, no funcionaban las vainas, los aparatos. Llegué más temprano, organícense, qué sé yo, ¿sí? La crítica. Entonces, no, pues no, yo no quiero que me critiquen, yo quiero que siempre me alaben, que siempre me alaben. Pero eso básicamente son ellos. La fama y la mala o la buena reputación y la mala reputación. Es que cuando uno habla con las manos es un problema tener el micrófono. Entonces también el apego a la fama, a toda mi historia y todo lo que yo he tenido que lograr y toda mi lucha para tener mi máster y mi doctorado y mi postdoctorado y mi triple doctorado, ¿sí? Y ahora me mira como si yo no me aprecia, mi fama, ¿sí? Pues espérese a que se muere y verá que el doctorado y del postdoctorado no les da un carajo, nada. Se va desnudito, sin plata, sin doctores, sin nada, nadie lo acompaña, ¿sí? Y si lo dejan por ahí a los 3 días, lo echan corriendo, porque ya se cadáver, esa vaina, ¿no?
cuando uno se muere, decía un lama, me acuerdo, él decía que quedaban el nombre y las fotos. Yo lo aplicaba con mi papi, a quien amé con toda mi alma, pero se murió y cuando, digamos, de él como tal, obviamente él vive en uno, ¿no? Pues el amor de él, las ideas de él, las enseñanzas de él viven en mí y seguramente les pasa a todos ustedes con sus padres eso, ¿sí? Pero de él queda, que se Alfonso Roa, entonces los pocos de esa época, sí, Alfonso Roa, un sonido, Alfonso Roa, dos palabras, Alfonso Roa. Y en ese entonces había álbumes de fotos, entonces fue, sí, mi papá, Alfonsito, y mi papá, el que está con tu mamá. Eso fue lo que quedó. ¿Dónde quedó la fama? ¿Dónde quedó la mala fama? ¿Dónde quedó la crítica? ¿Dónde quedó la alabanza? ¿Dónde quedó la pérdida? ¿Dónde quedó la ganancia? ¿Dónde quedó el placer? ¿Dónde quedó el dolor? Bueno, entonces vamos con cuidado, ¿no? No nos están diciendo, olvídense de toda esta vaina, no hagan nada de esta vaina, váyanse a vivir en una cueva. No. Esta no es la propuesta del Buda, y menos para personas laicas como nosotros. Nosotros somos laicos. O sea, en el budismo hay laicos y religiosos. Como la iglesia también católica, que hay, digamos, curas y monjas, y hay laicos. Y los laicos viven vida común y corriente, vida de familia, vida se meten en todos los rollos, en todos los líos. Sí, los pensamientos mundanos están muy presentes, muy presentes. Bueno, la idea es como soltar un poquito de eso, ¿no? Cuando estemos experimentando cualquiera de esos cuatro, bien sea los de apego o los de rechazo, cuestionémoslos un poquito. Cuestionémoslos, ¿sí? Uno a veces puede cuestionar eso cuando ya pasó esa experiencia, cuando ya perdí algo, ¿sí? Y yo alguna vez escuché a alguien decía que era algún futbolista, perder es ganar. ¿Qué era? Maturana. Lo decía para lavarse las manos. Ok, fíjense que lo que nosotros le mandamos fue una crítica. Pero nos acabamos de mandar 3 críticas fuertes. ¿Sí? Lo que el man quería era lavarse las manos porque le había ido muy mal y escurrir el bulto diciendo que perder es ganar. ¿Sí? Bueno, por eso lo llaman maturranga. Cuarta crítica, por eso le llaman maturranga. ¿Sí? Sin embargo, él con él mismo puede, esa pérdida puede convertirse en ¿qué gané yo con eso? ¿Qué aprendí yo con eso? ¿Sí? Y ahí puede ser un poco subjetivo, un poco personal. ¿Sí? Igual, también hay ganancias donde se puede perder. Han ganado de pronto cosas que les hayan arruinado la vida, cosas que ganaron y dicen qué desgracia haber ganado esto. Ojalá no lo hubiera ganado. ¿Sí? O te alaban y que eso suena muy bonito y a la larga lo que haces es que eso te genera muchos problemas porque, por ejemplo, las demás personas empiezan a demandar mucho de ti. Porque no, como tú eres el niño genio, como tú sí. ¿Verdad? Y igual, la mala reputación en un momento dado, pues tampoco puede no ser tan mala. ¿Sí? No, pues no vamos a ese porque ese no. ¿Sí? Entonces de pronto te queda más tiempo para hacer otras cosas. Sí. Es que es un poco relativo, ¿no? El dolor. ¿Cuánto dolor hemos sentido? Pero igual no cuando pasa el dolor, ¿qué pasa? Cuando el dolor pasa. ¿Sí? Cuando lo operan uno de la nariz y después uno vuelve a respirar, pues el dolor, que vaina el dolor, pero después el placer, ¿sí? O sea, está lo uno y lo otro, lo uno y lo otro. Ya la idea, lo que propone el Buda es eso abajo. Surge cualquiera de esos, surge el dolor, surge la pérdida, la crítica, piensa, reflexiona. Muy bien, acaba de surgir en mí la crítica, me están criticando. Listo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero eso permanece, va a ser siempre así, eso es inconstante. Eso no dura mucho. ¿Sí? El más criticado, busquen al personaje de la historia más criticado que ya nadie lo critica. Y sobre todo cuando se muera, ya nadie lo critica. Porque los muertos son todos buenos, ¿sí? ¿Y cómo era la de muerto bueno ni qué? Novia fea. Claro, pues si uno a un entierro no va a decir, sí, su papá es un desgraciado que me hizo esto y esto. No, pues siento mucho que se ha muerto tu papá. Sí. Y ahí internamente dirá, bueno, menos mal que se murió. Dios es gusto. Una vez al carro.
Nos inventamos tanta vaina. Ok, esa es la idea entonces con los 8 pensamientos mundanos. Ahora fíjense que está dentro del contexto entonces de la impermanencia, de lo transitorio. Entonces, la idea con las enseñanzas del Buda es que las apliquemos en nuestra vida. Nada de eso se lo tienen que creer. Eso yo creo que fue de las cosas que a mí más me atrajo al budismo, que la primera charla que me dijeron, usted no tiene que creerse nada de esto, no tiene que, nada, piénselo, y sobre todo, piénselo para su vida personal, para ver si usted lo puede aplicar en usted, y seguramente en las personas a su alrededor, pero sobre todo en usted, ¿sí? Entonces de pronto podríamos pensar, de pronto puedo yo ser un poco más susceptible a alguna de estas 4 cosas que diríamos como de apego, ¿sí? De pronto soy muy susceptible al placer, o a la ganancia, a la alabanza, o a la fama, o soy muy susceptible al dolor, a la pérdida, a la crítica, a la mala reputación, y con solo eso ya significa que salgo de aquí pensando, ¿sí? Entonces esto puede no ser tan grave, ni tampoco es la panacea. La vida es un poco más equilibrada, no son tantos, ¿sí? Las emociones son picos largos del estado de ánimo y cortos. Los sentimientos son estados de ánimo más duraderos, sin picos. Entonces es como esas emociones empezar a convertirlas también como sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, el amor es un sentimiento, ¿sí? O sea, yo te amo porque me hiciste eso, se acabó todo y te mandé para el carajo. Esa vaina pareciera que no es como mucho amor, como que no hay un sentimiento ahí, sino la emoción. Un pico fuerte me lleva como a terminar las cosas, ¿okay? Bueno, entonces retomando, tenemos estas palabras del Buda: todo lo que es compuesto, todo lo que tiene partes se termina, todo tiene un principio y un fin, todo se acaba, se acaban las personas, se acaban las relaciones, se acaban, ¿sí? Pero igual, si uno cierra una puerta y abre una nueva, eso también es una esperanza. Terminas con alguien y empiezas con alguien, ¿no? ¿Sí? Te vas a vivir por ejemplo, a Girardot, entonces ya no vives en Bogotá. Entonces, pierdes un montón de cosas, claro, pierdes un montón de cosas. Y abres la puerta y entonces allá que ganas, pues ahora un poco de cosas. Depende de tu actitud, puedes estar dispuesto a descubrir una cantidad de cosas interesantes allá. O sea, la idea con la pérdida es que, fíjense, los psicólogos lo hablan, ¿sí? Freud lo hablaba, es la capacidad que tiene uno de adaptación para poder vivir sin el objeto amado. Eso es el duelo. Un tiempo en el cual yo necesito adaptarme a vivir sin el objeto amado. Pero hay pérdidas, no solo, él también lo mencionaba, no solo de seres, o sea, no solo se pierden seres, sino hay también cosas que no son humanos, que al perderlas uno se siente mal. Entonces, por ejemplo, ya no trabajo, ya no estoy en el trabajo en que estaba. Entonces eso es una pérdida. O terminé con una relación, eso es una pérdida. O me vi al espejo y una nueva arruga. Pues, no estaba tan grande esta vaina, ¿qué pasó? Sí. Sí, o sea, todos los días, como pérdidas. Entonces, si tenemos en cuenta nosotros que la impermanencia, que las cosas cambian, que tienen que cambiar, ¿sí? Como las arrugas, decía una psicóloga que escribió un libro que se llama Mujeres que corren con lobos. Las arrugas no quieren decir que estés marchita. Qué bonita esa frase. Tus arrugas no quieren decir que estés marchita. Lo decíamos la vez pasada, porque las canas en los hombres se ven tan bonitas y qué hombre tan interesante. Y en las mujeres, qué vieja tan vieja, pues. Toca pintarla. Sí. Bueno, ok. Vamos a parar ahí y vamos a hacer la meditación de la... Pero antes, ¿hay alguna pregunta? Cualquier pregunta pueden hacerse pues, relacionada con el tema.
hacer una pregunta. Okay. Bueno, entonces vamos a... Para meditar, las personas que están sentadas en silla, entonces van a colocar sus piernas, digamos, separadas, las plantas bien apoyadas en el piso, eso quedas ahí muy cómodo. Tus manos pueden estar así, o como las tienes tú, así, o las manos sobre las rodillas. Los que estamos sentados, eso, los que estamos sentados en cojín, igual, pues casi siempre uno, esa es, por ejemplo, la postura fácil, algunos prefieren la pierna sobre la otra, que ustedes se sientan cómodos, que la columna esté recta, Cuando uno pone la columna recta, tensiona los hombros. Entonces, tensionémoslos más, o sea, subamos los hombros así, sí, y los soltamos. Ahí está, y la columna está recta, pues, y los hombros están. Y vamos a doblar un poquito la cabeza, como mirando hacia el piso, y si queremos podemos estar con los ojos cerrados o abiertos o semiabiertos, y vamos a hacer una meditación guiada. Yo la voy a guiar, y nosotros vamos a hacer, van a ir haciendo o visualizando lo que se les dice en la meditación. Entonces, antes, como motivación, pensemos que Buda afirmó que todas las cosas producidas son impermanentes, es decir, que cambian momento a momento. La expresión cosas producidas no se refiere solo a las cosas que se hicieron en una fábrica, como coches o zapatos, sino también se incluyen todas las cosas que surgen de causas y condiciones, como las plantas, los árboles, los animales, los océanos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Todas estas cosas están en cambio constante. Nosotros hemos venido cambiando. No es una teoría filosófica, eso es real. Es la verdadera manera como las cosas existen, cambiando. Si no somos conscientes de esa realidad y si no la aceptamos, vamos a apegarnos a las personas, a apegarnos a las cosas, con el deseo de que se mantengan para siempre. Y jóvenes, lindas, como las hemos visualizado inicialmente, que duren para siempre. Eso no se puede. Y como nos apegamos de esa manera, nos embarga una gran decepción cuando encontramos que se termina. Entonces, familiarizarnos con la impermanencia, con lo transitorio, nos permite ser más realistas, a la vez que liberarnos de mucho sufrimiento innecesario. Es aprender a soltar. Esta meditación nos va a ayudar entonces a ser más realistas con respecto a las cosas. Entonces vamos a generar una motivación para la meditación, pensando, por ejemplo, que esta meditación me sirva, que nos sirva a cada uno de nosotros para aportarle más realismo a nuestra vida, aportarle más realismo y, por consiguiente, felicidad también a las demás personas, a todos los seres. Que esta meditación me ayude a liberarme, a ser más, a vincularme de una manera más realista con las cosas, a gozar las cosas de manera desapegada. Bien, entonces vamos, primero que todo, a ser conscientes de la respiración. La respiración normal y natural. Nuestra atención en la respiración. Sientan su respiración. Y observen cómo, aun cuando es el mismo proceso de respiración, cada respiración es distinta. Y compruébenlo, cada quien compruébelo.
La inhalación que hago ahorita es distinta de la anterior y la que hago ahora es diferente de la que sigue. Por ejemplo, estamos inhalando un aire diferente. La temperatura puede cambiar. Y nuestro cuerpo también cambia. Sientan cómo al inhalar hay unas sensaciones dentro de la nariz, diferentes al exhalar. Y en cada inhalación y en cada exhalación cambian. Y más adentro de nuestro cuerpo con la inhalación, los pulmones se expanden. Con la exhalación se contraen. El abdomen sube y el abdomen baja. Ese pequeño movimiento de la inhalación y la exhalación genera una cantidad de cambios en nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que respiramos, nuestro cuerpo fluye, nuestro cuerpo se mueve. Y ha sido siempre, desde que empezamos a respirar. Entonces, observemos ahí el cambio, observemos la impermanencia. Y ahora vamos a pensar en otros cambios que también se producen permanentemente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado de muchas partes distintas. Nuestros brazos, nuestras piernas, la cabeza, la piel, la sangre, los huesos, los nervios, etc. Y esas partes a su vez se componen de partes más pequeñas, como las células, en constante cambio, en constante movimiento. Sintamos, por ejemplo, nuestro corazón bombeando, la sangre fluyendo, la energía de los impulsos nerviosos. Y en un campo microscópico más pequeñito, nuestras células. Hay células que en este momento están naciendo, que se están moviendo, que se están muriendo, que se están desintegrando en nuestro cuerpo. Y en un plano más sutil todavía, todas las partes de nuestro cuerpo se componen de moléculas, de más pequeños átomos y partículas subatómicas, todas en constante movimiento. Electrones, protones, todo moviéndose. Es ahí en lo infinitamente pequeño, démonos cuenta cómo todo está en movimiento, cambiando. Y vayamos ahora a la otra parte que compone nuestro ser, es decir, nuestra mente. Veamos cómo la mente también está compuesta como de elementos, de partes, los pensamientos, las imágenes, las sensaciones, las percepciones, los juicios, los recuerdos, los proyectos en términos de pensamientos,
visualizaciones diferentes. Y curioso, no paran. Nuestra mente siempre está en actividad. Siempre, siempre está en actividad, incluso dormidos. Siempre fluyendo, siempre cambiando. No permanece, no hay nada permanente en nuestros pensamientos, en nuestra mente no hay nada permanente. Observe a ver si sí es así o no. ¿Qué hay en su mente ahorita? ¿Qué había hace un minuto? ¿Qué había hace 2 horas? ¿Qué había hace 3 días? Por ejemplo, visualiza las preocupaciones que has tenido hoy. Pensamientos diferentes. Las alegrías, las molestias, las sensaciones corporales, los sonidos que has escuchado, las imágenes que has visto con tus ojos o internamente también con tu mente. Todo cambiando, todo cambiando. Observemos todo ese escenario sin hacer ningún juicio ni nada, como en un teatro, como si estuviéramos en nuestra casa, abrimos la ventana y vemos pasar una cantidad de circunstancias y situaciones. Todo pasa, todo pasando. Ahora salgámonos de nosotros y pensemos en otras personas. Escoja una persona cualquiera. Imagine una persona cualquiera y observe esos procesos de cambio en ella, tanto en su cuerpo como en su mente. Una persona que de pronto haya conocido hace rato, ¿qué cambios ha habido? En su manera, en su físico, en su manera de pensar, en sus emociones. Cuerpo y mente cambiando constantemente. Sin nunca ser las mismas ni siquiera por un momento. Y esto le pasa a todos los seres vivos, a los animales, las plantas, los insectos, la mascota que tengamos en la casa. Pero igual los objetos inanimados del mundo, nuestra casa. Veamos cómo la casa va cambiando, como nuestro carro. Las carreteras, lo que quieran. Un árbol, una montaña. Cambios muy, muy lentos, otros cambios más rápidos. Nada permanece igual. Entonces sigamos un ratico así en ese tema. Y si en algún momento experimentamos como una sensación muy fuerte de transitoriedad, dejamos de hacer análisis y simplemente concentramos toda nuestra atención en la experiencia subjetiva del cambio. Y simplemente centramos nuestra mente ahí nomás, sin hacer análisis. Solo esa identidad con el cambio.
la naturaleza impermanente de las cosas. Así es como son. Vemos pues que si todo cambia, es contraproducente aferrarnos a las cosas como si fueran permanentes. Eso es irrealista. Lo que consideramos hermoso y agradable cambiará y tarde que temprano va a desaparecer. No nos puede proporcionar una felicidad duradera. En el otro extremo, lo que es desagradable o lo que nos perturba tampoco va a durar para siempre. Es más, podría cambiarse a algo bueno, a mejor. Entonces tampoco habría mucho motivo para agobiarlos o para rechazarlos. Quedémonos entonces por un momentico con esa idea en nuestra cabeza. Esos extremos de me apego a esto o rechazo lo otro, rechazo lo contrario. Esos pensamientos mundanos. Fácilmente pueden pasar de un lado al otro. Y los contemplamos con esa idea de que la naturaleza de las cosas es cambiante. La naturaleza de las personas, de la mente de las personas, de los objetos. Todo cambia. Y que puedo ir a la velocidad del cambio, puedo adaptarme rápidamente. Es ser realista. Y disminuye, te evitas muchos sufrimientos, muchísimos sufrimientos. Muy bien. Ahora dediquemos toda la energía positiva de nuestra meditación de hoy para que todos los seres también se den cuenta de cómo es que son las cosas, de cómo pueden soltar también, desapegarse y ser más felices. Bueno, con respecto a la técnica que utilizamos, porque pues es bueno, digamos, saber que hay varios tipos de meditación. Esta meditación que hicimos es una meditación analítica, que lo que estaba pretendiendo es como penetrar en la naturaleza de las cosas. En este caso, el objeto de atención, el objeto de meditación era la impermanencia, es decir, la transitoriedad. Entonces, pero lo hicimos con una meditación de tipo analítica que no estaba centrada en un punto, porque también hay meditaciones unidireccionales, sobre un punto. ¿Sí? Entonces, en esta meditación lo que hacíamos era, utilizamos una serie de argumentos y de razonamientos que nos permiten como ir penetrando cada vez más en un fenómeno cualquiera. En el fenómeno, esta es la impermanencia. Vamos penetrando más y penetrando más. Pero es posible que llegue un momento en que uno siente, en que uno tiene algo así como un insight, como una experiencia un poco arrobadora, que como una gran experiencia con el objeto de atención, en este caso, algo así como una experiencia súbita, fuerte de, wow, todo cambia. En ese instante paras la meditación analítica
y lo vuelves meditación en un solo punto, unidireccionada. Te vuelves eso, te vuelves el cambio, y no más reflexión, no más análisis. Es un método utilizado por los lamas y maravilloso. De hecho, es uno de los métodos de meditación que se utiliza en este curso. Este curso está todo basado en el Lam-Rim, que es el camino gradual para alcanzar la iluminación. Todas estas 14 unidades que vimos al comienzo, todas ellas están centradas en ese texto con todas las enseñanzas del Buda, y el método para digamos, como avanzar en la comprensión, porque hay que comprender, no es creer, sino comprender, y estas comprensiones nos van a llevar a transformar, ¿sí? Entonces, como que el método que utilizamos es de escuchar, escuchamos, uno a veces escucha leyendo, ¿no? También escuchar puede ser también leer, escuchar, después de que se escucha, se reflexiona, entonces uno piensa, reflexiona, analiza, compara, ¿sí? Y debe hacerlo, ¿sí? Es decir, toda persona que quiere entender cómo es que es su mundo, cómo es que funcionan las cosas, tiene la obligación de pensar y reflexionar, no de creerse las cosas, sino más bien analícelo, mírelo. Ese es el segundo aspecto. Entonces, primero, escuchar. Hay como una ganancia grande con el escuchar, pero uno se va y se acabó. Ah, sí, muy bonito o interesante. ¿Y de qué fue? Pues a los 3 días no te acuerdas, pero vas con el Geshe y escuchas, uy, el Geshe, qué maravilla, y te vas para tu casa y que no, pues no me acuerdo, pero interesante. Eso es la sabiduría del escuchar, ¿sí? Pero no es suficiente. Entonces hay que pasar a la segunda sabiduría, que es la sabiduría del reflexionar, porque tenemos una cabecita, una cabezota que nos dio la vida, nuestro precioso renacimiento humano, y podemos asociar ideas, ¿sí? Eso es una cosa maravillosa. Una sola imagen, una sola palabra, un solo pensamiento genera lo que se llama una red neuronal. ¡Bah! Se dispara uno en su cerebro, todas estas neuronas empiezan a hacer sinapsis, a comunicarse y a comunicar neurotransmisores y energía, ¿sí? Y surgen memorias y recuerdos. Eso todo tiene que ver con la reflexión, la segunda etapa, la reflexión. Esa reflexión puede hacerlo uno solo o en grupo, como lo hicimos la vez pasada, trabajando en un grupo, discutiendo, como están haciendo con el curso con el Geshe, que creo que están haciendo debate, también el debate es una técnica muy interesante también de reflexión. La tercera, entonces, primero, la sabiduría del escuchar. La segunda, la sabiduría de reflexionar. La tercera, la sabiduría del meditar. Lo que hicimos ahorita correspondería a esa tercera sabiduría, ¿sí? Entonces, ahí se busca obviamente un resultado. El resultado tiene que ver mucho con ese momento de direccionalidad cuando se juntan los dos tipos de meditaciones, ¿sí? La meditación centrada, la meditación analítica con la meditación centrada en un punto, y entonces el nivel de profundización es muy alto, ¿sí? Pero la Masapa no quiere igual que nos quedemos ahí, sino la Masapa es el director de nuestra institución, ¿sí? Sino, ahí fíjense, la misión, hubo un cambio hace poco, es una organización dedicada a preservar, ¿dónde lo mencioné? Fíjense, en la segunda línea, creando oportunidades para escuchar, reflexionar, meditar, me falta una coma, practicar y actualizar las enseñanzas de Buda. Meditar, ponerlas en práctica, porque esas enseñanzas no son para, digamos, para generar, para decir, uy, sí, súper interesantísimas. No. Los centros de meditación se hicieron para las personas. Esto es para ustedes, para nosotros. ¿Sí? Los centros de meditación, los centros de la más son para nosotros. Pero son hechos para que cambiemos. Sí, ciertísimo. Es muy importante eso. Sabiduría de escuchar, sabiduría de reflexionar, sabiduría de meditar, pero seguramente podremos hablar de sabiduría de practicar y sabiduría de actualizar
Fíjense que actualizar significa ubicar en nuevos contextos, internos y externos. Bueno, ¿preguntas? ¿Desacuerdos? ¿Acuerdos? Ahí actualizar es, mejor dicho, lo tradujiste del inglés, es que en inglés está actualize, es como llevarlo a la realidad, no es ponerlo en los contextos, sino es ponerlo, mejor dicho, en que uno no solo lo tenga en la cabeza, sino que esté afuera y en todo lo que uno vive está. Lo vuelves acción. Sí, exacto, sí. Y lo vuelves realidad. ¿Aplicarlo? No, realizarlo, hacerlo realidad. La aplicación estaría antes, sí. Ok. ¿En dónde lo volvemos realidad? En nuestras vidas, en la vida de cada cual. Y por fuera de nuestras vidas. Llevar el Dharma a los seres sintientes, los animales son seres sintientes. Sí. Y entonces, ¿cómo los lleva uno el Dharma? Hay un problema y es que el animal, la mente está en un sistema, digamos, como atrapada en un cuerpo, en un sistema nervioso que no permite, el animal no podría sentarse aquí a meditar. ¿Sí? No, hay un problema y es que el animal no dispone de lenguaje. Y es el lenguaje lo que nos permite a nosotros conceptualizar. Y gracias a que conceptualizamos, podemos hilar las ideas y generar. Generar, no sé qué pasó, pero bueno, pasó. Es un sonido bien agudo, ¿no? Y debe generar, ¿qué digamos? Entonces el animalito para tu pregunta, la ayuda que uno puede hacer, lo que he visto que hacen los lamas es, por ejemplo, recitar mantras, poner, por ejemplo, si tienes un mantra y el perrito está ahí o el gatito está ahí, poner los mantras. Hacer la circunvalación. Por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, hacer una circunvalación alrededor de una estufa con tu gato. Y él está haciendo también la circunvalación. Sí. Pero igual, tienen muchas limitaciones. Lo ideal es que podamos nacer como seres humanos, hombres o mujeres. Por eso es bueno un buen último pensamiento cuando nos muramos. Sí. ¿Quién sabe qué más podrá hacer uno por un animal, no? Fuera de... ¿Se les ocurre algo? ¿O han leído algo? Bueno, por ejemplo, salvarle la vida. Salvarle la vida cuando... Sí. Hablarles, ¿no? Pues sí, el animal entiende, tiene un nivel de entendimiento, claro. Tiene un nivel de entendimiento, también tratarlo bien. Quererlo. Igual también, ¿no? Como cuando uno le tiene buenos deseos para las personas, buenas intenciones, buenos deseos para las personas, también un buen deseo, una buena intención por el animalito. Un perrito que estaba ya muy mal, estaba muriendo. Le leímos la oración, ¿cómo se llama? La reina de las oraciones. Ah, sí, le leyeron como una oración. Sí, esa es la señora. Sí. ¿Una qué? Sí, igual también los mantras que se colocan sobre. Bueno, eso lo veremos cuando miremos ya el tema de cómo ayudar a la persona que se está muriendo, que ya murió. Cuando se hace el juego de la medicina, se hace un mantra especial para ellos, ¿cierto? Sí. También podría ser un mantra.
Bueno, entonces, seguimos, ¿qué horas son? 8:20. Yo creo que alcanzamos a meternos un poquito en la clase siguiente, que es estudio y práctica de la meditación de la muerte en los 9 puntos. A veces nos atrasamos, a veces nos adelantamos un poquito. Bueno, entonces, en estas 3 realidades se llaman en el budismo 3 raíces. Y estas 3 raíces son fundamentales en la meditación, en la reflexión, en la comprensión de lo que es la muerte. ¿Sí? Y nos llevan a si hay un real trabajo con esas 3 raíces, con esas 3 realidades, es muy probable que nos lleven a cambios importantes en nuestra vida y a decisiones claves. Decisiones claves, sí. Desde que nace uno está por morirse. Esa es la primera realidad, ¿sí? Desde que naces. Que sea la muerte es cierta. Ese es el primer pensamiento, la muerte es cierta. ¿Sí? Pero el segundo pensamiento que también nos ayuda a llegar como digamos, como a cambiar nuestra vida es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Sí? La muerte puede sucedernos niños, grandes, viejos. Bueno. Y la tercera raíz es que, con excepción del Dharma, nada puede ayudarnos en el momento de la muerte. Es decir, Dharma significa con excepción de las realizaciones espirituales que uno tenga. Con lo mejor que hayas hecho a ti mismo. Eso no es una cosa. ¿Sí? Dharma, la palabra Dharma, significa aquello que nos libera, lo que nos puede liberar a nosotros del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces, ese Dharma sería, pues hay Dharma católico, hay Dharma budista, hay Dharma, sí, de diferentes visiones. Entonces, dentro de, con excepción de esos logros que uno tiene espirituales, nada más te ayuda en el momento de la muerte. Pero ¿y cómo se medita esto? Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Se llama estudio y práctica de la meditación de la muerte en 9 puntos. El tópico de la conciencia de la muerte, dice el Dalai Lama, se organiza en torno a 3 raíces, 9 razonamientos y 3 decisiones. ¿Sí? Esa es la idea. Se considera el tema raíz, se contempla a la luz de los 3 razonamientos y se concluye tomando una decisión. Entonces como hay 3 raíces, en cada una de esas 3 raíces va a haber 3 razonamientos y en cada raíz va a haber una decisión. Entonces vamos a ver en lo que nos queda hoy, la primera raíz y sus 3 razonamientos. ¿Sí? Entonces, en una de las enseñanzas que les enviaron para leer las personas pues, que están inscritas en el curso, hay una enseñanza de un Geshe en la cual explica muy bien esto de las 9 razones y las 3 determinaciones. ¿Sí? Entonces vamos a hablar hoy, como les comentaba, de la muerte cierta, o también se puede expresar como la inevitabilidad de la muerte. La muerte no se puede evitar. La muerte es un hecho cierto, es real. ¿Cómo la analiza el budismo? La analiza con esos 3, 1, 2, 3, esos son los 3 razonamientos. La raíz es la que está en rojo y la decisión es la que está abajo. Voy a practicarla. La idea es que si uno medita de verdad durante un tiempo esos razonamientos en torno a que la muerte es cierta, cada vez uno va como diciendo, bueno, sí, miércoles, voy a practicar. Cada vez voy a decir más, voy a practicar. ¿Sí? Ok, entonces empecemos.
Aun cuando la muerte está como lista para atacarlo, está ahí como representada ahí con la guadaña, lista para atacar, sí. La mayoría de la gente pretende o piensa que no existe. Sí, o sea, bien sea porque se considera que es como de mal gusto, de mal agüero, de mala reputación, ¿sí? Pero el tema de la muerte como que no. O sea, la vida hay que ser positivos y bueno, algo así, ¿sí? Pero no es difícil probar desde la lógica que todos nos vamos a morir. ¿Sí? Tomémonos cada uno de nosotros como ejemplo. ¿Sí? Han pasado unos años desde que nacimos y nos hemos enfermado seguramente, hemos visto morir un poco de gente, de pronto nuestros parientes, de pronto nuestros padres o abuelos, o a veces hermanos, hijos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a saber nosotros que es inevitable? Pues a través de esos 3 razonamientos. Entonces, el primer razonamiento es, o sea, la muerte es cierta, la muerte es inevitable porque hasta la fecha la muerte le ha llegado a todos los humanos. ¿Sí? Hasta la fecha significa hasta hoy. No sabemos qué. Sí, ahora, claro, eso lo dijo el Buda hace 2000 y pico de años. Hasta esa fecha, y hoy también, sí, hasta la fecha. Entonces, miremos algunas cosas, ¿sí? Entonces, sin mencionar a los seres, digamos, ordinarios, los seres de grandes realizaciones espirituales, por ejemplo, como los arhats, los bodhisattvas, los budas, han muerto. O sea, todas esas son fotos de, sí, pues algunos están, pues, nuestros lamas están vivos, por ejemplo, el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, pero por ejemplo Lama Yeshe, él se murió. ¿Sí? El Buda Sakyamuni, en varias fotos, se murió. Cristo se murió. La Virgen se murió. Digamos, personas pues extraordinarias. No sé, Gandhi se murió. La Madre Teresa de Calcuta se murió. Y si quieren también los no tan buenos o muy malos, también se murieron. Sí, o sea, no sé, Hitler se murió. Mengele se murió. Sí. Y así nos vamos muriendo, ¿no? Todos se murieron. Buenos y malos. Chávez se murió. Santos se va a morir. Sí, pero comenzamos hablando de los que ya se murieron, ¿sí? Mi papá y mi mamá se murieron, mis abuelos, mis tíos, o sea, yo creo que ya casi sigo yo, si fuera por el orden. Casi encabezando la lista porque de mis tíos quedan muy poquitos. Bueno, ¿a quién conocemos nosotros, por ejemplo, que tenga 150 años? 120, 110, 100. Ok. O sea, supongamos que ese fuera un poquito el límite, ¿sí? O sea, si no conocemos a nadie que tenga 100 años es porque sería muy raro que lleguemos a los 100 años. ¿Sí? Es decir, que cuando cumplamos 100 es muy probable que no los cumplamos, sino que ya digan, sí, hoy estaría cumpliendo 100. Hoy estaría cumpliendo 100. Okay. Las futuras generaciones sí tienen posibilidades grandes de sobrevivir a un tiempo largo, por todos los avances de la ciencia y todos los cambios que ha habido en la alimentación. Hay mucha gente que ha vivido. Bueno, digamos, esa es una posibilidad. Sin embargo, tendríamos antes que asegurar que va a haber planeta. Los biólogos no están muy seguros de eso. Sí, o sea, el tema de la falta de agua parece que va a ser una realidad muy grande, y el tema del calentamiento global ya lo sentimos todos en todas partes. Entonces, si bien es cierto, la medicina hace unos progresos extraordinarios, la misma tecnología nos ha llevado a cosas que, carambas, por ahora no podemos. Qué rico, muchas gracias. Cosas que por ahora como que no podemos trancar, ¿sí? O sea, hay un tema muy fuerte que ha unido a la humanidad
que la ha unido, y ese es el tema de la supervivencia ecológica. O sea, no sabemos qué más hacer entre el mugrero que tenemos. Ahí en el Pacífico hay una isla entera ¿cómo la llaman? De botellas de plástico. Y ahorita en Colombia tenemos una realidad, a mi modo de ver, muy angustiante, y es que la futura declaratoria de áreas protegidas Sí. va a tener que ser discutida con la minería. Entonces, son situaciones en las que uno dice miércoles, ni con todo lo que está pasando razonan acerca de la protección de la naturaleza. Bueno, entonces ese es un issue, esto es un tema difícil. Es un tema difícil. O sea, efectivamente la medicina hoy en día ha hecho unos logros gigantescos. Y sin embargo, mientras se encuentra la vacuna, mueren cantidades, ¿no? O sea, mientras se encuentra la vacuna para el ébola, van a morir un montón. Sí. Ok, entonces, esa primera idea, hasta la fecha la muerte le ha llegado a todos los humanos. No tenemos noticia de nadie inmortal. Nadie inmortal. Incluso, o sea, los dioses griegos tenían características humanas, pero eran inmortales. ¿Sí? Los humanos, ¿sí? El Olimpo estaba conformado por dioses, o sea, eran inmortales, pero nosotros no somos ni semidioses, o sea, nosotros nos vamos a morir. Eso es cierto. Eso es cierto, sí. Okay. Entonces, el segundo tema es porque día tras día la vida va menguando y no hay ninguna posibilidad de que aumente. ¿Sí? Entonces, la duración de la vida humana puede compararse con un pozo al cual se le ha cortado su entrada de agua. Si tenemos un pozo lleno de agua, pero se está gastando el agua y ya no hay más entrada de agua. Entonces, pues, día tras día disminuye el agua. ¿Sí? En el hambre también hacen una comparación que un monje que solo tiene 1000 rupias y no va a tener futuros ingresos. ¿Sí? Date cuenta que tú tienes, no sé, 1 millón de pesos y no vas a tener más ingresos, solo tienes 1 millón de pesos. ¿Sí? Si cada día te gastas 100 o 1000, pues llega el momento en que tus días están contados. O sea, los días de tu fortuna, los días de tu 1 millón de pesos están. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos añadir más plata. ¿Sí? Si tenemos trabajo, pues, no importa, ya me gasté 1 millón, pero me entraron otros 2 millones. Pero el tema de la vida, es que va menguando y no aumentando. ¿Sí? Es decir, nosotros, desde que nacemos, podemos decir más bien, pues nos sentimos contentos porque cumplí 20, cumplí 25, cumplí 30, cumplí 40, 50, 60, sí. Y uno como que le va aumentando, pero reste también. Por ejemplo, ¿me quedan cuántos? No sabemos. No se sabe. Pero cada vez menos. Eso sí es cierto. Se va menguando, cada vez me quedan menos. O sea, es lo mismo. Tener 1 millón y no hay ninguna posibilidad de tener más plata. No hay más entrada de agua al tanque, se acabó el agua. Entonces, así yo tome todos los días un sorbito. De todas maneras va menguando y va menguando. Se va a acabar el agua. Se va a acabar la plata. Se va a acabar el karma para que estés vivo. Entonces, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. No se ya acabó. En Cuba no hay. ¿Sí? Entonces, día y noche sin descanso, la vida está constantemente acabándose. La vida no se está alargando. ¿Sí? O sea, tu vida se está acabando. Acostúmbrate como a restar. Sí, todo el mundo está feliz por su cumpleaños, pero sí, esa sería como la parte, qué rico, otro año de vida, qué maravilla, y me celebran y todo. Pero también, si en lugar de sumar restamos, podría yo decir, ve, 1 año de vida menos. 1 año de vida menos. Sí.
Entonces, por ejemplo, Shantideva, que era un maestro de la India, escribió un día y dijo: 10 noches sin descanso, la vida está constantemente acabándose y nunca alargándose. Entonces, ¿por qué no me va a llegar a mí mi muerte? Sí. Esos ejemplos que tengo. Cuando 100 ovejas son llevadas a un matadero para ser asesinadas en la noche, la muerte de una acerca la muerte de la oveja que está a su lado. ¿Sí? Lo mismo sucede con nuestra duración de vida. En la medida que se consumen los minutos, las horas pasan. En la medida que se consumen las horas, los días pasan. En la medida que los días pasan, que se consumen los días, pasan los meses. En la medida que se consumen los meses, pasan los años. Al consumarse nuestros años, pues rápidamente nos llega la muerte. Estamos en el tema de que la muerte es cierta, que es inevitable, que nos vamos a morir. ¿Sí? Y la tercera reflexión, el tercer razonamiento es porque, aun cuando estemos vivos, encontramos poco tiempo para practicar el Dharma. ¿Sí? 20 años durmiendo, 20 años trabajando, 20 años jugando, 5 años comiendo, y así sucesivamente. ¿Sí? Dice el Lama, de pronto practicamos por allá, si estamos de buenas 4 o 5 años, practicamos el Dharma. ¿Sí? Y cojamos un día, por ejemplo. En un día de 24 horas, normalmente, bueno, los que todavía duermen 8 horas, duermen 8 horas, ¿verdad? O sea, uno, 8 por 3, 24, entonces tú tienes de las 24 horas, duermes 8. El horario normal de trabajo, o sea, los que no son workaholics, van 8 horas a trabajar. Y las otras 8 horas que les quedan las utilizan para cualquier otra cosa. Entonces, en un día, piense cada uno cuánto tiempo le dedica a meditar. Pues tiene que quitarse la holgura de las 24. Pues en los trancones. No, pero eso es un buen momento. Yo tengo la bendición de poder caminar hasta mi trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y durante ese tiempo, Mira, yo no sé si medito, pienso, hago algo productivo con mis pensamientos. Okay. Yo salgo a un cuarto para las 6 de la mañana. Vivo en Tenjo, llego con mi hija al colegio 6:30 y a veces me agarro un trancón en la conejera, no sé si conocen por él. Sí. Pues yo medito todo ese tiempo hasta llegar al colegio, porque tienes una relación. Porque ¿qué? Y el regreso hago lo mismo, porque me demoro 1:30. ¿Qué hago? Escuchar a los bobos de la radio. No, entonces eso hago. En los trancones hago eso. Bueno, entonces tú meditas 1 hora, media hora diaria, 1 hora. 3 horas. Bueno, buenísimo. Sí. Y además, pero está haciendo lo que decía Lama Zopa, que es transformar los problemas en felicidad. Tiene un librito que se llama así, transformar los problemas en felicidad. Pero es bueno. Entonces, una situación que, porque lo otro, lo que normalmente es una persona es que va maldiciendo durante esa hora, madreando, maldiciendo, generando todo lo malo y todo lo negativo, se le vuelve aversivo, y tú estás transformando eso y lo estás convirtiendo en... ¿sí? No, pero antes era así, como lo que tú dices, yo era esta persona maldecida y decía de todo. Sí. Ya no más, porque el estrés me enfermé. Ok, bien. Entonces toca cambiar. Entonces, cuando las situaciones de fuera, en ese libro de Lama Zopa, cuando las situaciones de fuera no se pueden cambiar, sin embargo, yo puedo cambiar mi actitud, que fue lo que tú hiciste. Entonces, tú cambiaste tu actitud y estás en el tráfico esperando lo que sea, y sin embargo estás con tu mente centrada en un tema de meditación. Listo, pero encontraste tu tiempo. A llegar a eso, o sea, llegar a meditar en un trancón, me hizo cambiar
no porque así porque sí, es porque pasé un problema grave, una enfermedad muy grave. Entonces sentí que me fui, que me iba de aquí de la tierra. Yo vi esa luz y yo me iba para allá tranquilamente. Yo me quería ir, no era que me quería quedar, yo me iba. Pero algo que mis hijos me llamaron y regresé porque yo me iba. Yo vi esa luz que estaba allá, que se va uno y que se quiere ir, no quiere quedarse. Yo lo sentí. Regresé, yo estuve en cuidados intensivos y yo siento que de ese momento cambié. Todo eso me hizo cambiar. De lo contrario, insultaba y puteaba y decía de todo. Eso sí, eso me hizo cambiar hace como 4 años. Pero uno no debe llegar a eso para poder cambiar. Okay. Fíjense que no necesitamos morirnos, que fue lo que prácticamente te pasó, para hacer un cambio tan grande como hiciste en tu vida, ¿sí? Pero podemos tener en cuenta la muerte, podemos tener en cuenta que sí nos va a pasar, ¿sí? No sé si la semana entrante o la otra semana vamos a hacer una pequeña meditación, no la meditación de 9 puntos, que es muy de razonamiento, sino vamos a tratar de vivir nuestra muerte, como es también una meditación guiada, pero vamos a pensar un poco cómo podría ser nuestra muerte. ¿Sí? La idea es como ver qué emociones nos atrapan en ese momento de nuestra muerte y empezar a trabajar con esas emociones. Es un método budista también, ¿sí? Como de vincularse con la muerte. Entonces, bueno, tú tuviste la suerte, a mi madre le pasó igual cuando mi hermano nació, casi se murió, bueno, igual el tema. Y al volver, y volvió por sus hijos, ¿no? O sea, yo sentía, me quiero ir, ¿no? Pero los hijos no, o sea, no los puedo dejar. Además, yo no creo que creyera que mi papá iba a poder, no que iba a poder. Gracias a Dios que volvió. Entonces volvió y bueno, pero tuvo una experiencia de la muerte, ¿sí? Es como, por ejemplo, Lama Yeshe hablaba de que es bueno en las meditaciones que uno pueda tener también de vez en cuando como una experiencia un poquito más de insight, más, ¿sí? Porque eso como que te dice, uy, sí, esto sí se puede, esto no es cuento, esto sí es real, sí hay, la mente sí tiene estados diferentes, entonces si pude gozar un poquitico del vacío, por ejemplo, o de la experiencia de la compasión o del amor un poquitico, eso como que me motiva para practicar más. En ese caso, la experiencia misma de la muerte, de pronto muy rápidamente se vivió todo eso, que voy a perder mis hijos. Vuelves, pero vuelves nueva. Cambio. Vuelves mejor. Sí. Yo quería pedirte un favor, que me aclararas un poquito qué es practicar el Dharma, porque aunque cuando vimos la primera charla decían que no importaba que uno no hubiera tomado cursos anteriores, pues yo sí quisiera como clarificar qué es la práctica del Dharma, porque yo la puedo interpretar a mi modo y sin ningún conocimiento del budismo, pues entonces aún más, ¿no? Solo ponerle la connotación que yo quiero. Okay. Entonces decíamos que el Dharma son como aquellas enseñanzas que te ayudan a liberarte del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. En este caso específico, siendo el budismo, entonces es una serie de ejercicios o una serie de características que hay. Por ejemplo, la meditación sería una forma de practicar el Dharma. Las meditaciones que hemos planteado, por ejemplo, la meditación analítica, por ejemplo, estudiar una serie de enseñanzas que te ayudan a ti. Pero digamos, el tema es que como hay otro tipo de dharmas, entonces digamos, si tú eres una persona creyente de otra religión, ¿sí? Entonces puedes perfectamente aplicarlo también, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, ¿fuiste tú una mejor mamá después de...? Sí. Esto dharma. O sea, en el fondo es practicar uno, sí, vivir las creencias, que es lo que más hacemos de alguna manera. De alguna manera es practicar, porque si no es budismo, o sea, digamos, fuera cristianismo, es seguir y ser congruente con esas enseñanzas que tienes a nivel espiritual. ¿Qué te hace mejor persona? Sí, ¿Qué te hace mejor ser?
¿Qué puedes hacer tú para mejorar tú y ayudar a los demás? Incluir a las otras personas, tener un corazón más compasivo, más amoroso. Eso en el cristianismo lo encuentras totalmente, en la Iglesia Católica, por ejemplo, el ser un mejor ser humano de buen corazón. Sí. Lo que pasa es que de pronto hay religiones que lo plantean, pero a veces no enseñan cómo. O no lo practican. O es teórico y no lo practican. Sí. Entonces, practicar el Dharma sería, practicar significa que lo voy a poner voy a trabajar con eso, lo voy a volver una realidad. ¿Sí? Es que a mí, por ejemplo, me llama la atención que hay ciertos grupos étnicos, culturales, otras culturas, en las cuales las creencias espirituales hacen parte de la vida diaria, no es una cosa externa o añadida, ¿sí? Por ejemplo, pues la mayoría de los japoneses tienen su altar y tienen su espacio para hacer el rito diario de reconocimiento de ese ser espiritual, que nosotros de alguna manera tenemos la religión como añadida, las creencias espirituales como añadidas, ¿sí? Entonces me da la impresión que es más desarrollar la conciencia de que practiques o que seas congruente con ese aprendizaje que estás adquiriendo, con ese conocimiento. Es esa congruencia con la creencia. Mejor dicho, cuando yo me muera, ¿cómo sabemos si practiqué o no practiqué el Dharma? Esa es mi pregunta. Porque si eso es lo que se va a evaluar, quisiera saber cómo lo voy a yo a analizar para practicar. Bueno, por un lado, digamos, no tiene que ver con, en el momento de mi muerte, con qué aprendí yo, qué sé, qué estudié, qué títulos tuve, qué cosas, que haya gente, que haya plata, digamos. Eso sería un poco estilo Mayeux. Combinemos primero qué no es. No es eso, ¿no? Y si logramos mirar todo lo que no es, pues va a quedar lo que es. ¿Sí? ¿Qué sería entonces esa práctica del Dharma? ¿Qué te hace a ti un mejor ser humano? Tú tienes una serie de experiencias en tu vida. ¿Tienes hijos? Tienes una oportunidad enorme de relacionarte con ellos, de educarlos, de darle lo mejor de ti, de criarlos, de educarlos, en fin, ¿sí? Ese sería, los estás ayudando a liberarse, los estás ayudando a ser mejores seres, los estás ayudando a ser útiles para la sociedad, los estás ayudando. Entonces, si quieres, digamos, si borramos la palabra Dharma, sería que porque fíjate que la última es, cuando yo me muero, no me sirve ni mis bienes, ni la gente, ni mis amores, ni mis hijos, ni nada, ni siquiera mi cuerpo, porque lo tengo. Entonces, en ese momento, ¿qué me sirve? Ok, entonces llamémoslo realizaciones espirituales. Pongámosle ese nombre. Entonces, las realizaciones que tú tengas, ¿sí? El mejoramiento que tú hayas hecho tú misma de ti misma. Porque nadie, así como nadie puede quedar, si yo como y como y como, tú no vas a quedar sin hambre. ¿Verdad? Entonces, la única manera de que tú logres esas realizaciones espirituales lo haces por ti misma. Ahora, te apoyas en la sangha, escuchas, estudias, te buscas un maestro que te enseñe, sí, pero tú eres la que cambia. Estos serían esos cambios, ser un mejor ser humano. ¿Sí? Cuando tú te mueres, entonces, algo así. Sí, me morí a los 60 años y ¿qué hice? Sí, hice un poco de cosas. Bueno, ¿y qué te llevas? No te puedes llevar nada. O sea, te llevas desnudito, no te llevas ni siquiera el cuerpo. ¿Qué te puedes llevar? No sé, por ejemplo, podrías analizarlo desde tu karma. ¿Qué te llevas? Las acciones que han sido de alguna manera virtuosas, que han ayudado a otros, que te han ayudado a ti. Eso lo llamamos como un karma positivo, y más adelante dice el Buda que las acciones virtuosas se convierten en felicidad. O sea, tú te llevas un potencial de felicidad. Eso puede ser tal. Pero también lo que es, las acciones no han sido muy virtuosas, el daño, el maltrato, todo lo malo que hiciste, que pues hemos hecho un montón de cosas también que han
producido sufrimiento. Todo eso que produce sufrimiento y que lo ha hecho a voluntad, son semillas que sembraste en tu corriente mental y que más adelante van a producir sufrimiento. Entonces, además, te llevas en tu cuenta bancaria, en la que te llevas además te llevas también un karma, un potencial, llamémoslo así, un potencial de felicidad y un potencial de sufrimiento. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, practiquemos para que para que tengamos un mayor potencial de felicidad para mí y para todos los seres. Podríamos decir que cuando dices practiquemos es desarrollar conciencia. ¿Felipe? Porque a mí me parece que, al menos en esa interpretación del Dharma del budismo, de hecho, todo el budismo para la tradición tibetana o para la Gelugpa puntualmente es el camino hacia ciertas realizaciones espirituales. Y la práctica es avanzar en eso, ¿no? Y eso tiene como una meta por allá, lo último, que es la iluminación, y antes de eso tiene la liberación. La liberación es dejar de sufrir y la iluminación es volverse un Buda. Y el Dharma, entonces, son todas aquellas cosas que uno hace que lo ayudan a avanzar en ese camino, y eso tiene varias maneras de expresarse, que serían los como que estábamos viendo de escuchar, reflexionar, meditar, practicar y realizar. Ok. Sí. ¿Pero Pero, posibilidad de un micrófono? Para que pero digamos, no hay quítale el budismo, Felipe, quítale el budismo. ¿Sí? Tú te vas a morir. Sí. Yo me voy a morir y no soy budista. No soy budista, no sé, no. Yo pienso que lo que sea, pero no soy budista. ¿Sí? Me dicen, vengo a una charla acá y me dicen, señor, la muerte es cierta. Y yo digo, pues sí. Empezamos a analizar cada uno de estos tres factores y sí, efectivamente, sí, o sea, termino con la decisión. Si yo, llamémoslo así, pucha, yo me voy a morir, tengo que hacer algo. Eso sería un poco voy a practicar. Lo que pasa es que como no nos hemos metido con la segunda, pero bueno, miremosla. La decisión es voy a practicar el Dharma ahora mismo. ¿Por qué? Porque el momento de la muerte es incierto. Fíjense que hasta ahí, bueno, sí, todos nos vamos a morir. Sí, mi abuelito murió de 75 y mi mamá de 80. Pues yo pues todavía me deben quedar siquiera unos 20, 30, 40. Tengo 25, pues qué problema. Sí, es cierto que nos morimos, ¿sí? Pero entonces hasta ahí. De las tres, la más difícil es la segunda. El momento de la muerte es incierto. Y realmente, si uno de verdad viviera plenamente estos tres razonamientos que vamos a ver la próxima vez, ya uno diría, no, pues si voy a hacer algo, si quieres, voy a hacer algo conmigo mismo, ya mismo, que sea significativo y que valga la pena, porque cuando me muera, nada de eso me puedo llevar. Pucha, nada. Ya, me voy a morir, no sé cuándo, y además cuando me muera, ¿qué me sirve que yo me pueda llevar? Mis realizaciones espirituales, el mejoramiento de mí mismo que yo logré hacer de mí mismo. Mi karma positivo, Ahora, ¿para eso necesito ser budista? No. Porque el Buda no fue budista. ¿Sí? El Buda se iluminó sin ser budista. Porque Cristo no fue cristiano. Entonces, tuvo que haber habido algo antes de esas doctrinas. ¿Sí? Yo diría, pucha, me encantaría seguir el método del Buda. ¿Cómo se iluminó él sin ser budista? ¿Sí? Entonces, eso significa que para iluminarme no necesitaría ser budista, porque él lo logró y no era budista, porque el budismo no se lo han inventado. Ahora, eso no quiere decir que el budismo no me dé la iluminación, son sus enseñanzas, ¿sí? Pero lo utilizo como argumento porque igual puedo de pronto tener otra religión o no creer pero de todas maneras me voy a enfrentar a la muerte. Digamos, la muerte es independiente de las creencias. O sea, yo puedo creerme en Superman, que de todas maneras me muero. Supongamos que yo, no sé, tengo una locura, mentalmente tengo una locura, yo creo que soy un superhéroe y el superhéroe nunca se va a morir. Pues el superhéroe un día, se murió. Se murió el superhéroe. ¿Por qué? Pues porque todo eso es válido para todos los seres humanos, independientemente de sus creencias. Entonces sí creo que es importante el intentar qué solución le podríamos dar a una persona que, porque es que, Felipe, y el que se está muriendo ya y no escuchó nunca el Dharma, ¿sí? ¿Qué le hacemos?
darle esperanzas. Es que cuando tú estás tan mal, o sea, cuando tú sientes que te vas a morir, que más o menos lo que yo sentí, a ti no te importa nada. Tú no piensas en nada, tú te quieres ir. Y sentís una paz y una tranquilidad, que te quieres ir. O sea, Sí. te quieres ir, no quieres quedar. No, pero yo no Sientes creo. que te quieres ir, Sí, pero en el sí, no, momento yo no de me acuerdo. fui. Sí, yo no estoy seguro que todas las religiones lleven al mismo lugar. Pero ¿no? está así. O sea, en ese momento Hay no te religiones que importa ni siquiera están preocupadas por acabar con el sufrimiento. Ese no es un fin para ellos. No, Ni siquiera lo han planteado por ningún lado. no. O tiene unos paraísos muy curiosos. Sí, Yo me imagino que un accidente, Sí. un tipo Sí. que está accidentado, Por eso, o sea, tienes una persona, se va a morir esa persona, se está muriendo esa persona y me dice, Mauricio, ayúdele. O esa persona me dice, ayúdame a morir. Estoy muy confundida, estoy supremamente confundida. ¿Sí? ¿Y tú en qué crees? Sí. Los que he tenido que piden ayuda, y con más complicación, hay un señor en este momento, y es el que no cree en nada. Porque la idea es poder pacificar su mente, digamos, porque independientemente de sus creencias, de todas maneras, su último pensamiento lo va a llevar a su propio renacimiento, crea o no crea en renacimientos. Entonces, lo que yo quiero hacer es ayudarlo a que tenga un buen último pensamiento, para que eso dispare un buen karma, y para que tenga su próximo buen nacimiento, entonces tenga la esperanza humana que de pronto se encuentre con el Dharma. ¿Sí? No más, o sea, no más. O sea, la Madre Teresa de Calcuta trabajaba con los pobres entre los pobres. Entonces, el tipo llegaba muriéndose, podrido en su cuerpo y muriéndose, y la madre lo abrazaba, le daba un beso. El tipo le decía, madre, nunca me habían dado un beso, y se moría. Yo creo que eso significa yo creo que eso, fíjate, eso no puede significar eso no puede llevar, de acuerdo a estas creencias budistas, no puede llevar a un muy buen renacimiento humano. Su último pensamiento fui amado, recibí un beso amoroso de esta mujer tan maravillosa y me morí. Y fue una persona que durante toda su vida fue un desechable, una vida desgraciada, quién sabe, nadie lo amó. Un karma muy fuerte, un nacimiento humano como muy poco precioso, con mucho dolor. Y la Madre Teresa, sin tener ni idea de reencarnación, lo mandó para un mejor renacimiento. Por ahí. Si no le cogió los pies. Bueno, terminemos, ¿no? ¿Son las 9? Ok, entonces pensemos en dedicar el mérito, dedicar toda la energía positiva que generamos para ayudarnos a nosotros y para ayudar a otros seres. ¿Sí? No, estamos muy seguros de que dentro de 8 días, para la siguiente reunión, estemos vivos. Pensemos en, de pronto, personas que están enfermas, nosotros mismos, personas que queremos o que no queremos. ¿Sí? Que todo toda esa energía positiva que hicimos ahorita, la compartamos con todos esos seres. La bodhicitta es correr límites. El amor es correr nuestros límites. Permitir ser más inclusivos. Permitir que otros entren en nuestro campo de energía. Ok. Entonces nos vemos en 8 días. Creo que vamos a poner llamada. Muchas gracias.